Hola queridos amigos y hermanos en Cristo, que tengan todos una muy buena noche. Bueno, bienvenidos a este día lunes eh, de estudio bíblico. Bueno, para el día de hoy pues vamos a tener la continuación de lo que es el tema acerca del libro de la historia de Gedeón, del juez, del quinto juez, de lo que habla el libro de los jueces. Bueno, para comentarles un poquito. La semana pasada hablamos justamente, ¿no? De lo que es, de los complejos que estaba atravesando Gedeón, ¿verdad? Los temores, las incredulidades. Estábamos hablando también de las incapacidades, ¿verdad? De las incapacidades que estas cosas provocan en nosotros, justamente. Y bueno, pues vamos a continuar esta semana, vamos a continuar este día con la segunda parte. Tengo el mismo tema de estudio, ¿no? Los complejos de Gedeón y la derrota de los madianitas. Pero el tema para hoy, en cambio, le he puesto o le he titulado de esta manera: las insólitas cosas que Dios provoca o hace para darnos la victoria, como está en el título del en vivo, ¿verdad? Las cosas insólitas que Dios hace para provocar victoria en nosotros. Cuando yo hablo de insólitas es porque me refiero a aquellas cosas que para nosotros no son comunes, no son normales, que tal vez como humanos que somos no son lógicas, ¿verdad? Eh, Probablemente el Señor hace cosas que quizás nosotros en nuestra capacidad mental decimos que es imposible. Y cosas así que obviamente a uno prácticamente al considerar su condición física o condición intelectual, uno dice pues imposible que las cosas que Dios hace no, realmente nos traigan victoria en nosotros, ¿no? Y pues precisamente eso es lo que vamos a tratar en este día. Así que espero en el Señor que este día no nos vayan a provocar ningún corte tal vez o ningún rechazo al video, ¿no? Como lo fue la semana pasada. Realmente la semana pasada no pude hacerlo el día lunes, no porque no quise ni no porque no lo hice, sino más bien porque lo hice, pero no se publicó. Entonces, como yo dije, este tema para mí al menos yo consideraba y considero hasta el día de hoy que este tema es sumamente importante. Por lo tanto, por considerar lo que es importante, es que quise darlo y pues no me di por vencido y posteriormente lo hice incluso hasta la tercera vez. Así que ahí lo tenemos publicado para todas las personas que quieran verlo en cualquier momento. Se los recomiendo, no porque lo haya hecho yo, no, simplemente, sino porque realmente no sé cuántos sabemos de la historia de Gedeón, pero quizás muchos sabemos de la historia de Gedeón, probablemente lo que aprendemos en la iglesia, ¿no? Que bueno, Gedeón era un hombre temeroso, que llegó donde el Señor lo hizo un gran guerrero, rescató al pueblo de Israel de los madianitas y de los amalecitas y trajo gran victoria y gran triunfo al pueblo israelita, ¿no es cierto? Y bueno, ahí podemos ver que también muchos hacen la aplicación, ¿no es cierto? La aplicación de lo que esto representa o simboliza espiritualmente en nuestra vida. Pero qué importante que es también tener más amplio el conocimiento del por qué se dan las situaciones, las circunstancias, ¿no? O sea, entender que todo esto tiene una raíz. Cuando a nosotros, si nosotros queremos eh, representar esta historia, tal vez en casos de nuestra vida, lo que podemos, o interpretarlo sería la mejor manera. Interpretar tal vez la historia de Gedeón y aplicarla a nuestra vida. Está bien, pero nosotros creo que sería mucho mejor que nosotros entendamos cómo podemos evitar antes de caer en esto que obviamente cayó el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Por eso fue para mí importante que sepan dónde realmente se originó el problema de la opresión, el problema que causó que el pueblo de Madián y los amalecitas y todos los del oriente
que oprimieran de tal manera al pueblo de Israel que prácticamente lo hicieron demasiado medroso al pueblo hebreo. Así que bueno, vamos sin más preámbulos, vamos a ir al tema, pero vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito mi Señor, amado Padre Celestial, queremos en esta tarde, bueno, en esta noche, Señor, agradecerte primeramente. Gracias por habernos regalado un día más de vida, Señor. Gracias por habernos dado la capacidad física, Señor. Gracias por habernos dotado también de una capacidad intelectual, oh bendito Dios. Hoy en día vemos, Señor amado, que el desarrollo intelectual de las personas ha llegado a unos niveles tan increíbles, Padre, que podemos ver, Señor, que hoy la ciencia prácticamente quiere reemplazar al ser humano en cualquier actividad en este mundo, Padre Celestial, Señor. Pero sabemos que todo esto es parte del proceso de un fin de la era, un fin de la historia, Padre Celestial. Parte de todo esto es el proceso de un fin, oh bendito Rey, en el cual está involucrado la iglesia, en el cual está involucrado también, Padre Celestial, el anticristo, en el cual está involucrado los eventos que tienen que darse también, oh Padre Celestial, posteriormente, bendito Rey de la gloria, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor, porque hasta ahora, bendito Cristo, nosotros podemos decir que has estado con nosotros, bendito Rey de la Gloria. Podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has sido nuestra roca de ayuda, Ebenezer. Gracias te doy, Padre. Yo en esta noche, Señor, alabando y glorificando tu nombre, quiero también poner delante de ti mi vida, Señor, pedirte perdón. Perdón, Padre, porque considero, Señor, que mi condición humana, Señor, está propensa, Padre Celestial, está expuesta, Señor, a fallar en cualquier momento, Señor amado. Y qué mejor, Señor, ser prudente, Padre. Tu palabra dice que el avisado ve el mal y se aleja, se aparta, mas el necio se muestra insolente y confiado, pasa y recibe el daño, bendito Padre Celestial. Señor, qué mejor ser prudentes, Padre, y la prudencia viene de un corazón entregado a ti, de un corazón, Señor amado, que está pidiendo la ayuda, pidiendo la cobertura del Todopoderoso. Gracias te doy por este momento, Señor. Dejamos nuestra vida en tus manos, a todas las personas que van a ver en este momento el video, o quizás durante el transcurso de la semana y en cualquier lugar del mundo que lo pudieran ver, Señor amado. Que sea, Señor amado, tomado, bendito Rey, aquello que produzca, Señor, fruto en nuestra vida, Padre Celestial. Gracias yo te doy, poderoso Señor, en el precioso, glorioso y grandioso nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Rey Jesucristo. Bendiciones, Padre Celestial. Amén y amén. Ok, bueno, entonces el tema anterior era la lucha interna en contra de tus incapacidades, ¿verdad? Aquellas cosas que como nosotros sabemos tener dentro de nosotros, aquellos temores, aquellos miedos, aquellos complejos que provocan en nosotros incluso, ¿no es cierto?, que seamos incrédulos, que nos desanimemos y por último que también nos consideremos nuestra condición física como realmente incapaz de hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ir al día de hoy las insólitas cosas de Dios que provocan victoria en nosotros. Después de la lucha interna que llevó a cabo Gedeón por causa de sus inseguridades, temores, complejos, baja autoestima e incredulidad, recordemos que todas estas cosas, ¿sí?, todos estos elementos, si se puede decir así, o todas estas causas en nuestra vida provocan que nosotros no avancemos en el cristianismo, ¿no? Provoca que nosotros nos estanquemos, provoca que nosotros nos hagamos incrédulos. Digamos así, si vimos a un pueblo, en este caso, o mejor dicho, estamos viendo al pueblo de Israel que está siendo oprimido por un pueblo numeroso, es cierto, es numeroso en gran manera, dice que eran numerosos en gran multitud que parecían la arena del mar, y no solo ellos,
sino también sus animales. En este caso, los camellos eran gente que se movía muchísimo como en el comercio, de tal manera que ellos se movilizaban en el desierto. Ellos eran muy diestros en el desierto, ¿no? Y obviamente al ser diestros en el desierto, pues provocaban y traían temor, ¿sí? Traían temor, traían desolación a cualquier nación que llegaban. O sea, si pudiésemos decir, para nosotros eso era una terrible plaga, hermano. Era una plaga, se le pudiese decir es que ellos representaban una plaga devastadora, hermano. Así de sencillo. Ok. Entonces, dice, de sus inseguridades, temores, complejos, baja autoestima. Yo digo, ¿por qué agregué o adicioné lo que es la baja autoestima, hermano? Vamos a repasar un poquito esto, ¿no? Las inseguridades. ¿Qué provocan en las inseguridades en nosotros? Bueno, las inseguridades provocan que nosotros, primeramente, no nos consideremos aptos, no nos consideremos capacitados para ejercer una labor, ¿verdad? Hablemos también de los temores. Los temores, ni se diga, los temores son aquellos que provocan que nosotros nos ceguemos, nos paralicemos y que realmente cedamos a un plan de ser pesimistas por causa de quizás no querer avanzar, tal vez porque nos llegue a suceder algo, ¿verdad? Llegamos a un estado tal que mejor es quedarnos quietos en el lugar donde estamos. Digamos así, los complejos es igual. Los complejos generalmente son provocados, muchas de las veces son provocados por palabras que fueron lanzadas en contra de ti, fueron provocados tal vez por hechos donde que realmente tuviste fracasos, fueron provocados tal vez aún por la envidia, ¿no? Porque la envidia muchas veces genera el que veas que otra gente puede hacer tal o cual cosa, puede prosperar, puede sobresalir. Y entonces tú al no verte provoca también lo que es frustración. La frustración ni se diga, ¿no? Qué terrible que es la frustración, ¿no? La frustración incluso te lleva muchas de las veces a encerrarte en tu cuarto, a no querer saber nada del mundo exterior, a considerar que realmente tú no eres bueno para nada, que tú no puedes hacer nada y obviamente eres presa fácil de que el enemigo te hable y te diga, sabes que sí, es verdad, tú no eres bueno, tú eres bueno para nada, así que tú no sirves aquí, no le haces falta nada a nadie, tú no le haces falta a nadie, así que por lo tanto, sabes que tú, lo mejor que pudieras hacerle a este mundo es quitarte la vida. De hecho, eso es lo que te llevan los temores, eso es lo que te lleva a la inseguridad, la baja autoestima, te lleva próximo a quererte suicidar. Sí, recordemos que en alguna ocasión salió una famosa, ¿cómo diríamos? Un famoso grupo, ¿verdad? Un famoso grupo, no sé cuántos escucharon de los emos. Los emos se caracterizaban generalmente porque ellos padecían de mucha baja autoestima, ¿verdad? Bendiciones, mi pastor, qué alegría, gracias, un saludo grande también para ti, Dios te bendiga muchísimo. Los emos se caracterizaban justamente por eso, porque eran jóvenes, en especial jóvenes, que padecían mucho de lo que son temores, de baja autoestima, de tal manera que para ellos era preferible vivir como relegados, ¿no? Separados de la sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver nosotros una generación de baja autoestima, ¿te das cuenta? Ahora, la incredulidad, obviamente, todas estas cosas también te llevan a ser incrédulos por la misma causa. O sea, cuando tú tienes una baja autoestima, tú no puedes pensar que puedes hacer tal o cual cosa. Tú no tienes la capacidad de creer que tú lo puedes hacer, que tú puedes salir adelante, ¿me entiendes? Sino al contrario, te haces pesimista. Amén, sigamos. Ok, entonces, todo eso tenía Gedeón, hermanos. Todo eso estaba afectado a Gedeón por causa de lo que había sucedido con este pueblo. O sea, este pueblo, te puedes imaginar, tomado totalmente por el enemigo, tomado por el diablo, hermano, este pueblo. Aparte, que dice la Biblia que como eran numerosos,
infundían mucho miedo, mucho temor, hermano. O sea, porque ellos eran despiadados, ellos no tenían temor de quitarle la vida a cualquier persona, ellos lo hacían solo simplemente por robar. Ellos podían matarle a las personas, a las mujeres, las violaban, muchas de las veces las descuartizaban también. O sea, eran bien despiadados estos de aquí. Ok, sigamos. Ahora, ¿qué sucede? Ahora vemos ahora en otra parte de ya ¿cómo se diría? En otro ámbito ya a Gedeón, ¿no es cierto? Perfecto, ya lo vemos que el Señor le infunde ese aliento, ¿no? Le infunde ese ánimo cuando le dice, varón esforzado y valiente, le dice, ¿no es cierto? En el capítulo 6. Y ahí vemos él, ¿no es cierto? Develando su verdadera identidad, ¿no? De que él, pues, ¿cómo le va a decir eso después han sido atacados por este pueblo enemigo? Si Jehová estuviese con nosotros, ¿por qué ha permitido? Esa es otra de las características también que tiene toda persona que generalmente tiene esa baja autoestima y también padece de la incredulidad, ¿no? O sea, si Dios estuviese con nosotros, Él no hubiese permitido que yo hubiese tenido esta enfermedad, si Dios realmente me hubiese querido, lo que comúnmente pasa ahora, ¿no? Sí, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite tantas guerras, tantas muertes? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué ahora hay tanto niño pobre? ¿Por qué? Y todas esas cosas, ¿no es cierto? Que salen de un corazón incrédulo, endurecido, ¿verdad? Pero obviamente muchas veces nosotros debemos entender el porqué, la raíz del porqué, justamente lo que hemos venido aprendiendo, ¿no es cierto? Ahora veamos, dice... Y de la cual de alguna manera el Señor lo sacó victorioso, hablando de las causas, ¿no es cierto? Hablando de todos estos elementos, de la baja autoestima, de las inseguridades, que el Señor le saca y le hace victorioso ante estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo victorioso? Porque ya vemos, ¿no es cierto? Perfecto, vemos a un Gedeón con más ya confianza, le dice, mi Señor, pero ¿cómo quieres que yo vaya a salvar a Israel? ¿Sí? Sí, aparte de que yo soy de la familia de Manasés, soy prácticamente de la tribu pobre, el más pobre, le dice en pocas palabras, ¿no es cierto? O sea, ahí le da a entender ese tipo de cosas al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Después el Señor le dice, tranquilo, tú vas a salvar con esta tu fuerza, ve porque yo te envío y todo. Pero ya vamos a ver que él antes de también le hace, ¿no es cierto? Cuando ya el Señor le ofrece que va a liberar al pueblo, también él entra en ese plano de probar al Señor, ¿no? Ahora, esto de probar al Señor, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre esto es como un tema bastante delicado, muchas de las veces se hace un tema de debate. ¿Por qué? Porque es verdad, hay mucha gente que le encanta como es probar al Señor. Es como diríamos en otro término, le gusta. Se me va una palabra que es exclusivamente. Cuando uno lo hace premeditadamente, ¿me entiendes? Pero cuando uno lo hace porque realmente uno está padeciendo, en este caso como Gedeón. A Gedeón era entendible por lo que él estaba atravesando, por lo que su familia, su nación estaba atravesando. Entonces, ¿cómo podemos querer a una persona que está lleno de tanto temor, de tanto miedo, pedirle que de la noche a la mañana crea en Dios y más aún que de pronto sea incrédulo delante de Dios? No se puede. Pero también hay las personas que en todo tiempo premeditadamente quieren probar a Dios. Y ojo que tampoco es una virtud, ¿no? Tampoco es una virtud esto. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando Tomás, el incrédulo, todo el mundo sabemos de Tomás, ¿verdad? Sabemos que cuando los discípulos dijeron, ¿sabes que hemos visto a Jesús? El maestro está aquí. ¿Qué te parece? Resucitó. Y vemos a Tomás ahí diciendo, no, sabes que yo no creo eso hasta cuando yo no meta mis dedos en las llagas de sus manos y sus pies. Así que a mí, por lo tanto, yo no creo que resucitó. También hay mucha gente ahí. Y a pesar de todo eso, vemos que Tomás posteriormente creyó. Por eso el Señor le dice, ¿no es cierto? Que más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. ¿Ok? Sigamos entonces. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto? Después de eso vemos lo que
Gedeón le prueba al Señor, le dice, Señor, mira, si has de salvar a Israel, ¿sí? Si has de salvar a Israel con este tu siervo, pues permíteme hacerte un par de pruebas. La primera, el vellón, ¿verdad? El vellón que quería que la tierra esté totalmente seca y solo él, con el rocío del cielo, solo el vellón o la almohadilla o lo que sea, como le queramos decir, el cojín, esté mojado. Y así fue. La siguiente prueba fue que en cambio toda la tierra esté mojada y solo el vellón o el lugar del vellón esté totalmente seco, y así fue. Entonces ahí vemos que Gedeón entendió que Dios estaba con él. Ahora, para no seguir repitiendo lo mismo, porque esto está interesante, vamos a ir al capítulo 7, hermano. Vamos a ir al capítulo 7 porque ahí vamos a ver las cosas insólitas que Dios hace para darnos la victoria, hermano. Amén. Ok. Dice, ya que empezó a tener confianza y fe en nuestro Señor, y que más tarde lo veremos ya ejecutando la disposición que el Señor le dio para derrotar a los madianitas. Es así que nos adentraremos a conocer más acerca de las cosas insólitas del Señor que provocan que nosotros obtengamos la victoria en nuestras batallas, sin ni siquiera tener que usar nuestra capacidad física o intelectual. Vamos a ir al libro de Jueces, al capítulo 7. Vamos a ir al capítulo 7. Déjame, dice aquí, ¿no es cierto? Mira lo que dice. Gedeón derrota a los madianitas. Dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal. Esto es algo muy importante que también voy a aclararlo, porque a Gedeón le dicen también Jerobbaal, ¿no? Dice, el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré. O sea, ellos prácticamente se habían apropiado, se habían adueñado de todas esas tierras, hermano. Y ojo, que ellos eran nómadas. O sea, ellos no tenían un lugar estable. Ellos andaban, por eso se conocían el desierto al derecho y al revés. Dice, y Jehová dijo a Gedeón. Estas son las cosas insólitas. Ahora nos vamos a adentrar a las cosas insólitas que Dios hace, hermano. Dice, le dice, el pueblo que está contigo, le dice a Gedeón, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Ahora, cuando tú escuchas esto, cualquiera diría que el Señor se está refiriendo que de pronto quizás los madianitas eran 300,000 hombres, un poco más también. Pero al escuchar esto probablemente dijéramos quizás el pueblo era unos 350,000, unos 400,000, 500,000, qué sé yo. Porque el Señor está declarando aquí que son más. Y naturalmente yo tiendo a pensar eso. De que el Señor está hablando de que es más, tiene más cantidad que los madianitas. Es mucho más en número que los madianitas. Pero qué curioso que cuando tú vas leyendo vas a darte cuenta que el ejército era conformado por 32,000 personas. 32,000 personas. Los madianitas eran un ejército, dice que eran como la arena del mar, y por ahí se presume que eran entre unos 300,000 a unos 320,000 miembros, poco más quizás también. Pero mira, entonces, ¿cómo? No cuadran en las matemáticas, en las operaciones nuestras, no cuadran. No cuadra, hermano, porque 32,000 para 300,000. O sea, tuviéramos que decir entonces que yo me voy a pelear con 10 madianitas para probablemente traer victoria al pueblo. Quizás. Pero estamos hablando que este pueblo no solo le triplicaba, estamos hablando que ¿cómo diríamos? Les sectuplicaba, no sé cómo decirle, pero estamos hablando que era 300 veces más que el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo el Señor puede decir que es más numeroso, es muy numeroso? Simple, hermano. Ahora, recordemos que cuando David, bueno, ya el profeta Samuel le ungió como rey, ¿verdad?
¿sí? Le ungió como rey. Recordemos que estos hombres que les dicen o les decían, en aquella época les decían los valientes de David, dice que hubo uno de ellos que en cierta ocasión mató 300 filisteos, una sola persona. Imagínate, una sola persona. Entonces esto me ponía a pensar a mí, digo, a ver, no, entonces por ahí sí puede decirse que entonces el Señor, como conocía el corazón del pueblo, y hay que entender algo, ¿no? El pueblo en ese tiempo no es que era un fiel devoto del Señor, eso también hay que agregar, hermano. O sea, el pueblo se había separado totalmente de Dios, estaba apartado. Dice la Biblia que se había levantado una generación que no conocía a Jehová absolutamente. Entonces, ¿cómo podemos creer que tal vez alguno de ellos tenía temor de Dios? Iba a decir, bueno, sí, ganamos porque Dios nos dio la victoria. No, el Señor conocía el corazón. Por eso el Señor les dijo, este pueblo numeroso, sí, no vaya a ser que después... Vamos a leer un poco más para ir explicando mejor. Dice, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, oiga, hermano, es que parece mentira, hermano, pero nosotros tenemos esa capacidad, tenemos esa, ¿cómo se diría? Esa debilidad. Para mí sería mejor esa palabra. Nosotros tenemos esa debilidad en nosotros, hermano. Siempre que cuando suceden cosas y que nosotros, nuestra capacidad física e intelectual las puede resolver, ¿qué sucede? Muy poco nosotros decimos, el Señor me dio la victoria en esto, el Señor me ayudó en esto, qué locura, el Señor hizo las cosas por mí. Muy poco, hermano, muy poco, ya sea un hombre realmente que ha sido sumamente tratado por Dios, pues sí, la victoria es de Dios. Por eso es tremendo Gedeón, la verdad. Yo, después de este estudio, tengo un concepto muy opuesto al que yo tenía antes de Gedeón, la verdad, porque cuando uno lee a la ligera, cuando uno simplemente saca extractos solo para llevar un mensaje, corre ese riesgo, ¿no? Corre ese riesgo de ¿cómo se llama? De simplemente saber un poquito de la vida de alguien, pero no sabemos en esencia qué es lo que pasa. Y bueno, Gedeón realmente fue digno de resaltar este hombre hasta el último, creyendo en Dios, animando, instando a la nación a que crean en Dios, que Dios fue el que les libertó. O sea, muy buen gesto de él y digno de ser aplaudido. Entonces, el Señor ya sabía, así que le dice, por favor, es mucho, sepárame. Ahora, cuando el Señor le dijo eso, estaban 32,000. Ahora, miren lo que pasa, vamos a ver. Dice, ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. O sea, lo que le estaba diciendo, quien tenga miedo de todo el ejército, quien tenga miedo, ¿sí? Por favor, váyase nuevamente a su casa, quédese cocinando, ayúdele a su mujer a planchar, a lavar, a cocinar. Quédese ahí. Mira lo que le dice. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000. ¡Wow! Aquí ya se puso más complicada la cosa incluso. Cualquiera diría que tal vez se volvieron unos 5,000, quizás 10,000. Pero que se vuelvan 22,000, hermano. O sea, estamos hablando que si se devolvieron 22,000, mira cuántos quedaron. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, habían 32,000. Ahora, ¿por qué tenía miedo este pueblo, hermano? ¿Por qué se regresaron? Porque sabían que los madianitas eran grandes en multitud. Entonces cualquier hermano, es como Dios lo permita, pero poner un ejemplo así. Un país sumamente pequeño como es nuestro país, ya digamos así. Nuestro país, vamos, no vayamos de ahora que está de moda Israel mismo, ¿no? Israel, que es la nación más pequeñísima en toda ¿cómo se llama? El globo terráqueo, ¿sí? En toda la ubicación geográfica es el más pequeño. Entonces tú te vas a dar cuenta
que las naciones que lo rodean son naciones gigantescas. Entonces te puedes imaginar que, digamos así, que Israel tenga 2 millones de personas. Y ahí tenemos un Egipto, ahí tenemos un Arabia Saudí que triplican, quintuplican, sextuplican, 100% le multiplican y todo eso. O sea, podemos decir que eso va a hacer que el pueblo tenga miedo, tenga terror, tenga pavor. Porque no cuadra, no cuadra. Yo me voy a hacer macho si yo tengo, aunque sean unos 2 al frente. Yo sí, pues ahí sí, ya pues démonos 1-1 primero y el que derrota, pues seguimos peleando. ¿No es cierto? Hasta unos 3, 4, 5 ya en el mayor de los casos, hermano. Cuando uno va por la calle, ya cuando uno ve nomás a 2 mal encarados, ¿no es cierto? Si tú vas en la una vereda y ves que los otros se cruzan a tu lado, ¿qué haces tú? Te cruzas a la otra vereda. Y así, y patitas para qué te tengo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces este pueblo de alguna manera sí sabían. Tenían claro que eran numerosos, hermano. Eran incrédulos porque lamentablemente habían perdido el temor de Dios. El pueblo estaba totalmente alejado de Dios. No estoy justificando la acción de ellos, ¿no? Sino que estoy exaltando la grandeza de Dios al decir, mejor dicho, al enseñarnos esto que vamos a aprender al momento. Ok, entonces perfecto, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Bueno, ya, Señor, se desertaron 22,000. Oh, bendito Dios, ahora ayúdanos, estamos solo 10,000. Ayúdanos por lo menos a yo matarme. A ver, déjame ver. Somos 10,000. Tendríamos que matarnos cada uno a ver, serían a 1,000. No, a 30,000 cada uno. ¡Wow! Tendría que yo matarme 30,000. ¡Qué locura! Para poder destruir ese pueblo, hermano. O sea, si son 10,000, a 30,000 salen 300,000. Si mis multiplicaciones o mis matemáticas no me fallan. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Era demasiado. Pero ¿cómo será que el Señor nos conoce? ¿Cómo será que el Señor nos conoce? Que mira lo que pasa. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Así que vamos otra vez. Una vez más vamos a probarlos. Y dice, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Mira lo que dice, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Wow, qué tenaz esto, hermano. Qué tenaz. Para una persona que ve naturalmente, esto no tiene lógica, hermano. No tiene lógica. Por eso puse las cosas insólitas que Dios hace para darnos victoria, hermano. Mira lo que pasa. Dice, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Ojo aquí en esto muy importante. No es que el Señor estaba diciendo para que todos escuchen que cualquiera que lama el agua como lame un perro, ¿sí?, se quedaría, y el que se arrodillara se fuera. No. O sea, lo que el Señor le dijo fue exclusivamente a Gedeón. Entonces el pueblo no sabía ni siquiera qué era lo que estaba haciendo. De hecho, me imagino que ellos estaban sedientos, por eso el Señor le dice, llévalos a las aguas. ¿Ya? Llévalos a las aguas y allí vamos a probarlos. Ahora, esta prueba para mí fue tenaz. Yo en lo personal tenía mis deducciones, por decirlo así. ¿Ya? Pero qué tenaz que es cuando realmente el Señor te confirma las cosas. Esa es la obra completa de Dios. Porque tú puedes tener alguna deducción, hermano, y que probablemente sea cierto, sea confirmación. Pero cuando Dios realmente te afirma y te confirma las cosas, wow, eso es increíble, hermano. Ok, sigamos. Ahora dice, ¿no es cierto?
Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Otra vez. Y fue el número de los que lamieron, perdón, me expresé mal. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber en las aguas. Wow. Esto es tenaz, hermano. Esto es tenaz. No sé si vamos a alcanzar, no sé cuánto tiempo va ya. No sé cuánto tiempo va. Quiero ver el tiempo. Bueno, sí tenemos todavía chance. Ok, aquí lo que el Señor estaba haciendo, yo me acordaba, ¿no? Yo soy una persona del campo y no me avergüenza decirlo, a mucha honra. Pero yo recuerdo que yo vivía cerca de un río. Por algunas ocasiones yo iba al río a beber agua. Entonces cuando yo iba a beber agua, algunas veces me acomodaba, ¿no? Me acomodaba, como que me arrodillaba, me sentaba, si de pronto iba tal vez con alguna pala, con algún machete, con alguna cosa de esas, lo dejaba a un ladito, perfecto, me ponía bien, como relajado, y a tomar agüita con las manitos, ¿verdad? Pero había otras veces que yo me acuerdo claro que cuando yo iba, era como que iba sediento, hermano. Sediento porque tenía que tomar agua y tenía que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacía, hermano? Yo me recuerdo que yo me iba, y a veces incluso habían esos lodos que hay en las orillas, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, me lanzaba así, me sostenía con los brazos y tomaba el agua como realmente tomo un perro. Por eso para mí, esto era lo que yo, para mí tenía como concebido, ¿me entiendes? Pero qué bonito que es cuando Dios te confirma. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Aquí lo que podemos ver, que cuando el Señor hace esta prueba, este test, el Señor estaba probando a las personas. De alguna manera hay gente que sí es como cómoda, ¿verdad? Como que aquellos que tal vez, tengo pereza, déjame por lo menos un ratito estar aquí, ay, qué bestia, qué camino tan largo, ay. Pero hay los otros verdaderamente, ¿no? Que toman en serio las cosas del Señor y que dicen, no, tenemos que hacer, tenemos que estar alerta. Oiga, en el libro de Nehemías es un ejemplo claro que tenemos ahí. Dice la Biblia que llegó un momento en que ellos cuando trabajaban, que trabajaban día y noche, dicen que con la una mano estaban con la espada y con la otra tenían que trabajar, ya sea que cogían la pala o cualquier otro instrumento de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Herramienta, cualquier otra herramienta, hermano. Pero con la una mano estaban con la espada. ¿Eso qué significa? Que ellos estaban alerta, ellos estaban atentos, hermano. Entonces, algo similar pasa con las personas que lamen como lame el agua, como lame el perro el agua. ¿Me entiendo? Entonces, estos el Señor los separó porque ellos ni siquiera vieron su comodidad. Ellos ni siquiera se relajaron, sino que fueron y de una vivieron porque rápidamente ellos tenían que ponerse de pie. Quizás, pienso yo, quizás ellos decían, ¿cómo? Aquí no puedo demorarme, es absurdo demorarme. Si estamos hablando que estamos solo 10,000, ¿cómo me voy a demorar? Entonces yo pienso que rapidito, un perro cuando lame el agua, no sé cuántos han visto esto, pero un perro, muchas veces es sigiloso el perro, cuando lame el agua. Primero, chequea, vigila, y por ahí mismo mientras está vigilando, está tomando el agua, está vigilando, y tú te vas a dar cuenta que la oreja está parada siempre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la diferencia, no? Ahora, qué curioso, ya 300 hombres que queden, hermano, ya podemos decir que quizás, digamos, si era un pueblo que hubiese escuchado las historias del Señor, hubiese escuchado quizás tal vez la historia de Josué, de cuando Josué derribó los muros de Jericó, que prácticamente el pueblo no tuvo que hacer nada, simplemente tuvo que quedarse parado, dar 7 vueltas, seguir tocando trompeta, gritar con tal fuerza, ¿sí? Pero dice que ellos no conocían a Jehová, dice la Biblia en los primeros capítulos de Jueces. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que ellos no tenían ni siquiera
ni siquiera la, la idea de lo que estaban haciendo en ese momento. O sea, ellos lo que hicieron lo hicieron por intuición. Pero el Señor dijo, apártame estos 300. Estos 300. Ahora sí, mándame esos, de 10,000, mándame esos 900, esos 9,700, mándamelos a la casa de nuevo. Dios mío, hermano. Ahí sí, quiera o no, hermano, te toca porque te toca confiar en Dios, hermano. Te toca porque te toca confiar en Dios. Y lo insólito de esto, hermano, es que tú no tienes la capacidad para derrotar 300 hombres. Estamos hablando que 300,000 para 300. Tenías que derrotarte... ¿Cuántos? Tenías que derrotarte 300,000. ¿Cuántos serían? 30,000 hombres cada uno. 30,000 hombres. 300 hombres. Se me fueron las matemáticas más o menos. Pero sí, 300 hombres más o menos como a 1,000 hombres cada uno. Quizás sí, ¿verdad? Un poco más también. Pero entonces uno dice, no, pues, ¿cómo puedo hacer eso? He escuchado que, bueno, Sansón más adelante fue el que también destruyó o derribó o mató unas mil cabezas de filisteos, ¿verdad? Pero eso ya fue netamente obra de Dios. Eso fue... Entonces, en este caso, hermano, ya estas personas ya... Ahora sí nos toca confiar en Dios. Y es que, hermano, es ahí cuando el Señor se glorifica, hermano. Porque Él sabe que ya en tu corazón no hay capacidad de creer que tú lo hiciste porque no lo puedes haber hecho. Es algo que en tu raciocinio natural no lo puedes concebir, hermano. ¿Cómo puedes glorificarte en un pueblo que realmente... Aparte, escuchen esto. Los madianitas eran gente que se caracterizaba principalmente porque eran en su mayoría metalúrgicos, o sea, se dedicaban a la fabricación de armas, ¿cómo se llama?, de instrumentos de guerra. O sea, ellos eran eso, hermano. Entonces, perdón, pero... Y de alguna manera, el pueblo en aquella época, recordemos que dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces hace mucho tiempo que el pueblo tampoco estaba experimentado en batalla como para decir, el pueblo tiene ejército. No, no, hermano, no. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Yo en lo personal digo, no, ahora sí. Señor, ya de esta tienes que salvarme porque ya, yo capaz que voy directo a morir. Y hermano, ahí están las cosas insólitas que el Señor hace, hermano. Sigamos. Dice, ¿no es cierto? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado. Ahora, ¿por qué le dices si tienes temor de bajar tú? Hombre, si hablamos de que 30,000 se regresaron, hermano. Sí, si hablamos de que 30,000, a ver, ¿serían cuánto? 31,700 hombres se regresaron. O sea, cualquier hombre, por más valeroso que sea, hermano, le va a dar miedo, le va a dar terror, le va a dar pavor. Y recordemos que Gedeón recién estaba como que entrando en esa confianza con el Señor. No es como un Samuel que prácticamente vivió su vida confiando en Dios. No es como un Moisés, hermano, que tuvo su larga trayectoria
hablando con Dios. Un David, hermano, que toda su vida pasó perseguido, en que cada persecución veía la mano de Dios. No. Gedeón estaba apareciendo realmente de un lugar donde estaban sumamente oprimidos, aterrorizados. Porque esta gente, dice la Biblia, que cuando llegaban en multitud, y lo que sabían hacer era que esperaban hasta que ellos cosechen sus cultivos, sus productos. Y luego de eso venían y acababan con todos sus camellos, todo acababan, hermano. Destruían prácticamente la región, hermano. Entonces, por eso es que el Señor le dice, y si por si acaso tienes miedo, ve. Yo creo que este Fura era realmente un valiente. Este Fura tiene que haber sido. Capaz que pienso yo que más rápido él había dicho, ya pues, a la final ya estamos 300, pues, si vamos a morir, vamos a morir. Algo al Señor tiene que hacer. ¿No te ha pasado eso, hermano? ¿No te ha pasado eso que a veces te dices, está bien, sí es verdad, ¿no? O sea, ya, ahora sí, dejémosle que sea Dios. Oiga, yo le voy a contar algo, hermano. Yo le voy a contar algo. Yo muchas veces hablaba del Señor, hermano. Hablaba y hablaba cosas. Bueno, el Señor, en todo lo que nosotros conocemos, el Señor nos ha mostrado cosas increíbles, hermano. Vea, tanto en mundo natural como espiritual, cosas que realmente, si tengo que contárselas en algún momento, no creo que me lo vayan a creer, pero hemos visto la mano de Dios tremendamente, hermano. Y bueno, yo hablaba muchísimo, cuando predicaba en la iglesia hablaba muchísimo de la fe, que hay que tener fe, incluso cuando venía un hermano, la fe en el Señor es el Señor, si tienes algún tipo de enfermedad, la fe te va a sanar. Hermano, hasta que un día mi hijo se enfermó gravemente. Hermano, yo venía incluso muchas veces amonestándole a la gente. O sea, ¿cómo quieres irte al médico y ni siquiera le das la pauta al Señor para que te sane? Hermano, un día. Por eso todo lo que uno predica, hermano, tiene que ser cernido por Dios. Todo lo que uno predica, recuerda que lo que uno predica también tiene prueba, hermano. Tienes que ser probado. Debe ser probado lo que tú dices, hermano. Así que un día, hermano, me acuerdo. Yo no sé, pero por arte de magia, por decirlo así, que no creemos en eso, pero por decirlo así. Yo predicando en la iglesia, cuando mi esposa me dice, nuestro hijo está mal. Está que muere ahí, está que se retuerce, un dolor de barriga infernal que le cogió. Cuando yo bajé, hermano, ya bajé en mi mente ya. Ya bajé en mi mente ya venían ciertos ataques. Ah, no. Ah, vamos a ver. Vamos a ver si lo que tú predicas, el enemigo no. Vamos a ver si lo que tú predicas. Vamos a ver. Hermano, cuando yo llegué donde mi hijo, yo lo vi llorando a él y el hermano ya se iba a desmayar del dolor. Prácticamente estaba yéndoseme mi hijo. Estaba yéndoseme, hermano. Ese rato, Dios mío lindo, yo escuchaba, llévalo rápido, urgencia, llévalo rápido, urgencia. Necesitas llevarlo a urgencia. Dios mío lindo, cuando tú lo ves a tu hijo así, hermano, no estás viéndole a un hermano de la iglesia que probablemente como no tienes, puedes decirle, llévalo al Señor, vamos, oremos. Era tu hijo, hermano. Entonces, Dios mío lindo, yo estuve delante de él. Digo, Señor, solo una pastillita, por lo menos, me venía el pensamiento, solo una pastilla, hasta por lo menos que le calme un poco el dolor, hasta llevarlo al médico, a llevarlo al hospital. Eso era lo que me venía cada rato, era lo que me venía. Solo dale una pastita, solo hasta que lo lleves al hospital, no pasa nada. Dios mío, lindo hermano, hasta lloré yo. Le digo, Señor, perdóname, le digo. Pero si yo acabo de hablar de esto, ¿cómo puedo yo caer en esto? Decía. Así que, hermano, con el dolor y aún con un poco de incredulidad, me doblé mis rodillas y empecé a orar por mi hijo. Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y yo lo creo, Señor. Yo creo que tú puedes sanar a mi hijo, Señor. Yo creo que tu mano puedes ponerla, Señor, y traer sanidad sobre él. Hasta que poquito a poquito se fue yendo ese miedo. Poquito a poquito se fue yendo ese pavor, hermano.
hasta cuando ya sentí, es que hermano, en ese momento llegas a sentir una opresión tal, hermano, que es como que el enemigo te quiere llevar a tal punto, hermano, que no te dé espacio para la fe, hermano. Hasta que ya veí nomás que ya como que se limpió el ambiente y empecé a orar, hermano. Empecé a ver la mejoría de mi hijo y después de un ratito, curiosamente, se puso bien, hermano. Lloré, pero ¿sabes por qué lloré? Digo, Señor, gracias. Me sacaste en victoria, le dije, Señor. Gracias por eso. Así que, hermano, solo ponte a pensar, Gedeón no venía de una vida instruida del Señor, pues. Por eso él dice, ¿y dónde están esas maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea, ya era, todo había quedado más bien en fábulas, pienso yo. Pero qué tremendo, hermano. Qué tema. Creo que me voy a quedar ahí, hermano, porque esto, yo no creo que sea de agregarle algo más, porque ya esto está tan tenaz. Estos madianitas siempre fueron del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Tenemos por ahí, de hecho, hay una historia profética que estaba por cumplirse, ¿no? Arabia Saudita comprende lo que eran antiguamente los madianitas también. Entonces probablemente iba a haber un tratado de paz. No sé, veamos qué sucede. Pero eso creo que de que va. Entonces, vemos, hermano, sí que ellos siempre fueron, hermano. Pero como yo dije en la primera clase, hermano, es porque Dios mismo llega un momento en que si te olvidas de Dios, Dios mismo te entrega, hermano. Por eso el Señor le dice, ¿no es cierto? Dice, yo mismo los voy a entregar y sus dioses serán tropezadero para ustedes. Y ahí vemos ya al, ¿cómo se llama? A Gedeón, dándoles la libertad por completo de los madianitas, de tal manera que, ¿cómo se llama? Capturó a sus reyes, los mató y trajo realmente al pueblo victoria, hermano. Creo que es lo que he podido darte. Gloria a Dios por eso. Espero que haya sido de bendición. Gracias por todas las personas que nos acompañan. Gracias, mi pastor, también. Qué alegría verte, Pastor Ángel. Qué bendición. Un saludo y un abrazo fuerte. Saludos también a la congregación allá y saludos a la familia. Bendiciones, mis hermanos, y espero vernos en una próxima oportunidad.